El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 14 minutos. La barra espaciadora es un esfuerzo periodístico alternativo, esfuerzo de periodismo alternativo, que se caracteriza por su rigurosidad. Hay buenos amigos que forman parte de este espacio, colegas periodistas muy rigurosos, muy serios y muy responsables en el manejo justamente de nuestro oficio. La barra espaciadora está impulsando una iniciativa que en estas circunstancias vale la pena mencionarla, vale la pena destacarla además. Se denomina Memorias Vivas. Es una serie que celebra la vida, y me parece muy adecuada la utilización de esos términos. Celebra la vida de quienes han partido durante esta emergencia sanitaria en el Ecuador. Son pequeños epitafios que recogen las voces de los familiares e intentan reparar de algún modo la imposibilidad de una despedida, de un rito de adiós, por ellos, por nosotros, por todos. Qué buena presentación, qué linda esta presentación de esta serie Memorias Vivas. Me contacto con el colega periodista Diego Casar, que forma parte de la barra espaciadora y que es uno de los impulsores de esta iniciativa, que insisto, y como siempre he señalado en este espacio de noticias, amigos y amigas, debemos en el Ecuador comenzar a hacer verdaderos ejercicios de memoria. El país, nuestro país, nosotros, tenemos la memoria corta y somos muy coyunturales. Solamente ejercicios como estos nos van a permitir mantener en nuestra retina y en nuestra mente lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, y hacer con ello un balance y un juicio crítico de la historia. Diego, querido, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Fabricio, y buenos días también a la audiencia de tu programa. Es un gusto estar contigo. Estoy atento a tus preguntas. Gracias. A ver, hablemos un poquito. Estaba justamente revisando la barra espaciadora y este ejercicio denominado Memorias Vivas. ¿Cómo surge esta iniciativa por parte de ustedes en la barra espaciadora? Bueno, Fabricio, a finales del mes de marzo, luego de que nos dimos cuenta que las cifras no cuadraban, de que las cifras oficiales no estaban acordes con las cifras que llegaban de parte de la ciudadanía, de parte de los ciudadanos y ciudadanas que en redes sociales mostraban sus realidades, surgió la idea de Alina Manrique, una colega nuestra, periodista guayaquileña, que habló conmigo y propuso la necesidad de montar una estructura a manera de obituario, pero un obituario que celebrara la vida, como tú bien hiciste la presentación, de modo que no fuera algo luctuoso necesariamente, sino que cumpliera con la función de alguna manera reparar ese espacio vacío que deja la imposibilidad del rito de despedida, la imposibilidad de que las familias puedan decir adiós a su manera a sus seres queridos. Hay una cuestión que ocurre en la humanidad entera, en toda la historia de la humanidad, siempre el rito de despedida es uno de los ritos de paso más importantes de la existencia humana, y el hecho de que una circunstancia como esta nos arrebate la posibilidad de esa despedida es una mutilación psicológica, y en este caso es una mutilación masiva, que más allá de las circunstancias no se puede permitir del todo. Un poco el periodismo es también responsable de mirar estas realidades, de mirar estos vacíos que puede dejar una crisis de esta naturaleza, y también de buscar alternativas para que el contacto entre la prensa y los ciudadanos y ciudadanas pueda ser aún más directo. Y en ese sentido hemos tratado de establecer contacto con la mayor cantidad de gente, de familiares que han perdido a sus seres queridos, para que puedan, dentro de este doloroso momento, contarnos algo con lo cual ellos pretenden celebrar la vida de sus seres queridos. Así es como se construye todos los días sobre la marcha este proyecto llamado Memorias Vivas, gracias, como te decía, a esta iniciativa, a esta idea de Alina Manrique desde Guayaquil. Ahora, revisando justamente Memorias Vivas, uno se encuentra con personajes públicos, pero también con ciudadanos que probablemente no gozaron de ese, digamos, reconocimiento nacional. En estas horas, por ejemplo, falleció el conocido payaso Copito en Guayaquil, me refiero a Giovanni Copiano.
Falleció Mar Quintana Vaquerizo, político, ex dirigente deportivo, empresario. Falleció el señor González Artigas, ¿no? Un prominente empresario manabita que generó mucho trabajo. Digamos, para mencionar algunas personas de las más conocidas en estas horas, pero también reviso que hay ciudadanos de a pie, ciudadanos comunes y corrientes. ¿Cómo logran conseguir los datos de esas personas? Porque claro, es fácil para nosotros conseguir los datos de los personajes públicos, pero no de aquellos que no gozan de ese mismo reconocimiento público, Diego. Bueno, sí, Fabricio, nosotros hemos abierto la posibilidad que nos contacten a través de cualquiera de nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y también hemos publicado los números telefónicos del equipo que está trabajando en esto desde Guayaquil, desde Cuenca, desde acá Quito también, y quienes se han unido a esta convocatoria están estableciendo contacto de acuerdo a esas cercanías, ¿no? Que nos permiten mejores resultados. Ahora también es bueno decir que en este sentido ningún trabajo periodístico que pueda buscar alcances de este tipo es posible con pocos recursos como ocurre con medios emergentes o con medios digitales en general. Por lo tanto, nosotros promulgamos mucho el trabajo en red, el trabajo colaborativo, y esta es una invitación que aprovecho para hacerla en tu programa, Fabricio, para que varios medios se hagan eco de esta iniciativa, que es una iniciativa que no le beneficia ni al medio, ni al periodista, ni a la periodista que surgen con esa iniciativa, sino que precisamente busca reparar un vacío social. Nosotros estamos ya inmersos en una crisis y, como bien decías en tu anterior entrevista con el Defensor del Pueblo, estamos enfrentando una crisis como colectividad, no estamos enfrentando crisis individuales, ni podemos ser víctimas de edulcoramiento de la información ni de la manipulación de los discursos públicos. Por lo tanto, a quienes debemos voltear a ver es precisamente a nuestros semejantes, a los seres de a pie, a las personas que están perdiendo a sus familiares y que no pueden sepultarlos, que no pueden despedirlos y que además implican en cada caso particular consecuencias adicionales, males adicionales, como la posibilidad de la contaminación porque los cuerpos no puedan ser levantados y demás. En este sentido, yo te quiero contar una pequeña anécdota un poco para responder a tu pregunta, Fabricio. Hay lugares en Guayaquil y en el resto del país seguramente que también configuran subregistros en esta realidad que está viviendo el país. Guayaquil tiene zonas como La Prosperina, como Isla Trinitaria, como el Suburbio, etcétera, en donde no llegan, y esto nos lo dice la gente que habla con nosotros, con el equipo de investigación de este proyecto, donde las autoridades no están llegando de la misma manera que a zonas más céntricas de Guayaquil. De tal modo que tú tienes a personas que han muerto, seres queridos que están postergados, cuyo levantamiento está postergado, porque a esos lugares no se atiende de la misma manera. Una de las cosas más graves que nos ha mostrado esta crisis y que nos la muestra a diario es la gran desigualdad que existe en Ecuador y en ciertos espacios con mucha mayor claridad. Claro, déjame interrumpirte, Diego, porque esto es algo que yo le he comentado de forma recurrente. Y yo he dicho públicamente, a mí me unen lazos muy estrechos con Guayaquil, profesionales y familiares. Yo he vivido en Guayaquil y conozco las lógicas de Guayaquil. Y he dicho varias ocasiones, aunque a alguna gente no le gusta, que Guayaquil es una ciudad que tiene unas asimetrías impresionantes. O sea, tienes unas diferencias entre la pobreza y la riqueza impresionantes. Y tú por un lado tienes, evidentemente, la zona del Malecón y el barrio del Centenario y lo que es las Lomas de Urdesa. Y ahora mucha gente que se ha ido, en cambio, cruzando el puente a la vía San Borondón, que eso ya no corresponde a Guayaquil, sino a San Borondón. Y por otra parte tienes, evidentemente, Prosperina, Bastión Popular, Isla Trinitaria, Flor de Bastión, Monte Sinaí, en donde la pobreza es extrema. Digamos, ahí tienes, y en Guayaquil no es que tienes dos ciudades, tienes varias ciudades en una sola que configuran justamente esas asimetrías. Digamos esto un poquito para matizar lo que estás diciendo, Diego. Sí, justamente, y cuando hablamos de Guayaquil hablamos de un lugar en este país que nos resulta más visible porque es población urbana. Hay que resaltar que las desigualdades se muestran mucho más en las poblaciones urbanas y esto lo hemos podido comprobar. Latinoamérica es la región más desigual en todo el planeta y dentro de esta gran región hay focos específicos en donde la desigualdad se ha mostrado
no de ahora, Fabricio, esto lo demuestran estudios de hace décadas, y nosotros hemos podido hacer un seguimiento de cómo estos focos en ciertos países de Latinoamérica no se han podido corregir, es decir, no ha habido decisiones políticas públicas que permitan corregir estas desigualdades. Es curioso y paradójico que precisamente Guayaquil, que es una ciudad cuya característica principal hacia afuera es su gran pujanza, su gran actividad comercial, su relación con el exterior por sus actividades de exportación, sea precisamente la que conserva, la que guarda o esconde incluso también estos problemas de desigualdad. Bueno, una crisis como esta no puede esconder las cosas. Como también decías en una intervención previa a esta entrevista, Fabricio, me parece que es peligrosísimo pensar, y esa también es una misión de Memorias Vivas, pensar que la información debe ser edulcorada o debe ser dosificada para evitar la alarma pública. A mí no me cabe, como periodista, no me cabe en la cabeza la posibilidad de que un funcionario público pueda considerar ese edulcoramiento de la información para solucionar problemas colectivos. Es justamente al revés como debería ocurrir. No se puede jugar con la verdad. Y el momento en que nosotros contamos con cifras oficiales que no responden a la verdad y que son cada vez más desproporcionadas en relación con la verdad, nos resulta absolutamente más grande la responsabilidad que como periodistas tenemos de encontrar dónde están los rostros, dónde están los nombres y dónde están los apellidos de esas cifras que para el Estado ecuatoriano, no de ahora, no de este gobierno, sino desde hace muchos años y durante décadas, han sido solamente esos números fríos, esas estadísticas que permiten elaborar discursos que suenan bien, pero que no tienen nada de fondo. Me encanta el término que has usado, edulcorante. Pretenden edulcorar la información. Y recibo un mensaje, el colega periodista Wilson Benavides, que también me escucha, dice... Concuerdo con Diego, si las cifras no cuadran, hay que ir al periodismo de historias. ¿Qué tan efectivo es este ejercicio, Diego, de tu experiencia, este ejercicio de ir al periodismo de historias y contar esa otra realidad que no te muestran las cifras oficiales? El periodismo tiene distintas formas de ponerse en escena, Fabricio, y una de las que nosotros hemos elegido es el periodismo narrativo y es el recurrir a las voces no oficiales precisamente como una línea editorial de la barra espaciadora. Sin embargo, es necesario aceptar, comprender y trabajar en conjunto en función de que hay modos de hacer el periodismo que responden a la noticia, por ejemplo. La coyuntura demanda un periodismo noticioso, un periodismo informativo que esté en el momento, que esté en el lugar de los hechos, que nos presente el dato, ese dato frío, que puede ser frío en ese primer momento, pero que detrás de él tiene historias profundas y tiene historias que se deben descifrar de una manera estructural, porque ahí es donde están las respuestas que nosotros como sociedad buscamos, y el periodismo debe trabajar en conjunto para que puedan esas historias pasar de la primera plana, pasar de la coyuntura, pasar de la primicia y de la exclusividad a la reflexión profunda en colectividad. Una de las cosas que también nos deja como lección esta crisis y nos está dejando porque no ha terminado y parece que durará mucho, es precisamente cuánto hemos trabajado en función de los demás, cuánto trabajamos en nuestros respectivos oficios en función de los demás y no solamente en función de un protagonismo personal o de un protagonismo de un medio o de un periodista. Esta lección implica que en la era digital es absolutamente mandatorio que pensemos en estructurar redes, en tejer redes para trabajar la información, para trabajar las soluciones a los grandes problemas que viven nuestras sociedades, más allá de los discursos políticos tradicionales, burdos, que precisamente se construyen para desconocer esa realidad que viven los seres humanos de carne y hueso. Ayer hablaba yo con una persona que vive en Isla Trinitaria, telefónicamente, y me contaba de su realidad en su barrio con el cuerpo de un vecino que había muerto y que no lo habían levantado sino hasta hace 2 días, si no me equivoco, más o menos había permanecido 4 o 5 días al lado, amenazando con contaminar al resto de vecinos del barrio, pero por sobre todo lo que me contaba esta mujer era la indignación que sentía de no haber sentido una mínima atención en centros de salud por las autoridades y de sentir que el espacio donde vive, es decir, su barrio, su sentido de comunidad,
no merece la atención de quienes en la televisión y en los medios más grandes están emitiendo un discurso que no se compadece con lo que está sintiendo esta persona. Y no quiero dejar de responderte esto sin tomar en cuenta algo que me parece importantísimo. Estamos solamente concentrándonos en hablar de los perímetros urbanos y en este caso de Guayaquil, por cuanto llama la atención el drama que vive esta ciudad. Sin embargo, no estamos hablando de qué pasa con las poblaciones indígenas en la Amazonía. No estamos hablando de qué pasa con la población migrante y la población migrante específicamente de Venezuela. No estamos hablando sobre lo que ocurre con la población en situación de calle, Fabricio. Y hemos tenido respuestas sumamente escuetas en las ruedas de prensa virtuales, que además son mecanismos que no funcionan, que no son absolutamente para nada útiles en este momento. Muy impersonal. Que no informan. Exacto. Entonces, ¿qué nos han dicho? Las autoridades nos han dicho cosas tan efímeras como que se están construyendo o adaptando espacios para albergar a las personas en situación de calle. Nadie nos ha dicho cuáles son esos espacios, ni cuántas personas, ni en qué condiciones están, si es que están albergadas en estos espacios. De la misma manera, se ha alertado desde hace más de 2 semanas de las inundaciones que han provocado el río Bobonaza y otros afluentes en la Amazonía ecuatoriana, y tenemos a poblaciones en verdadero riesgo en la Amazonía ecuatoriana, poblaciones indígenas, pueblos no contactados, y no nos han dicho más nada en ruedas de prensa que el discurso que lava mucho la imagen pública de las autoridades, pero que no soluciona nada, que es decir, sí estamos atendiendo y tenemos controlada la situación. Si es que nosotros no tenemos rostros y nombres de esas personas que están enfrentando esta situación, de verdad no tenemos respuestas reales, y lo que estamos enfrentando es un vacío informativo que en todo momento, en cualquier sociedad, es peligroso. Pero en este momento en particular, cuando vivimos la peor crisis que ha vivido la historia moderna de la humanidad, pues ya resulta cómplice, por decirlo menos. Sin duda. Destaco nuevamente y felicitaciones a ti, Diego, y a todos quienes hacen a Barra Espaciadora por este importantísimo esfuerzo. Me parece que es un esfuerzo periodístico muy loable, muy revelador además, que de alguna manera recoge aquello que no muestran las cifras oficiales. ¿Qué debe hacer la gente? Por ejemplo, habrá seguramente personas que probablemente nos están escuchando y digamos de estos espacios se puede generar este eco. ¿Qué deben hacer para contactarse con ustedes y que puedan estas historias también ser reflejadas en Memorias Vivas? Gracias por la oportunidad de decirlo, Fabricio. Bueno, nosotros, como te decía, habíamos hecho la invitación y lo hacemos cada día a que la gente nos cuente sus historias, a que la gente confíe en que nosotros vamos a hacer un uso adecuado de la información que nos van a dar para rendir este homenaje desde el periodismo en el espacio Memorias Vivas. A través de nuestras redes sociales nos pueden ubicar. En Twitter estamos como @espaciadorabar, en Facebook como La Barra Espaciadora, igual que en Instagram. Y están teléfonos disponibles que son los siguientes: el 099-092-8805, el 098-1915-444, el 098-2786-376, el 099-833-052, el 097-928-401 y el 099-1577-325, que de todas maneras en el sitio web de la Barra Espaciadora están publicados muy claramente, Fabricio. Correcto, Diego. Muchas gracias por esos minutos. Un abrazo a la distancia y sigan con ese periodismo que es el periodismo que realmente vale la pena, ese periodismo que evidencia, que recoge historias, que no solamente, digamos, recoge el discurso oficial, sino que va más allá. Un abrazo para ti, Diego, y para todo el equipo. Muchas gracias. Un abrazo para ti, Fabricio, y para tu audiencia. Gracias a Diego Casar, que es parte de la Barra Espaciadora. Este ejercicio Memorias Vivas, ya aparecen algunos dentro de este ejercicio periodístico. Giovanni José Copiano Campoverde, el payaso Copito que falleció, Edison Patricio Castro Paredes, Carlos González Artigas Díaz, prominente empresario que hizo mucho por el país, Manavita, Jorge Enrique Manzano Vela, César Antonio Carrillo Bédova, Patricia Alexandra Almeida Solórzano, Hugo Salomón Rosero Paredes, Carlos Burbano Freire, Julio Vicente Cortés Touriz, Arnaldo Rafael Reyes Mora,
Elio David Armas Naón, Elio Armas, conocidísimo fotógrafo, cronista gráfico. Omar Antonio Quintana Vaquerizo, polémico. Lo conocí como diputado de la República en el periodo 2003-2007, llegó a ser presidente del Congreso Nacional en 2005. Hombre temperamental, polémico, frontal, pero no negaba una entrevista. Polémico además dirigente, polémico y exitoso dirigente del Club Sport Emelec, fue campeón con el equipo eléctrico en 3 ocasiones, en el 79, 2001 y 2002. Lili Montes, Freddy Leonardo Pou-Hing, Luis Felipe Carvajal Sánchez, Paul Hernán Tobar Ceballos, Yolanda Tamayo Ortega, Alberto Cordero Aroca, Henry Joselito Gallardo Orellana, Manuel Adolfo Varas, también periodista deportivo en Guayaquil, Jofre Helio Cobos, Norma Jordán Ardito, Rodrigo Abelardo Pesantes, Jorge Chica Ramírez, Carlo Colombara, Eduardo Mieles Viteri, Gary Enrique Ronquillo, Nino Casanelo, Ricardo Alcíbar Zambrano, José Luque Medina, Santo Anthony León Ordeñana, Carlos Luis Coello Villao, Galo Ramón Hidalgo Alvarado, Gustavo Adolfo Orellana, Víctor Hugo Peña, colega de Coavisa, también fallecido, María Estela de los Dolores Martínez Molina, el querido amigo, el negro, Ángel Sánchez Mendoza, que no está más con nosotros, Wilson Marcelo Villa, entre otros, aparecen aquí en Memorias Vivas. Ejercicio de memoria histórica, y eso también es parte del buen periodismo. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, y es loable lo que hace la barra espaciadora en torno a ese tema. 7:35.